¿Y participó en el anterior? Sí, sí. Ah, yo ya no las vi. Sí, ella sí estaba. Ay, pero ahí está todavía, ya se fue. No sé. Ahorita vamos a ver, yo voy a chequear. No, no está. Sí. Bueno, Pero seguramente va a entrar. sí. Bueno, Ok. hay Bueno. que acordar de... Ya está grabando, ya está grabando. Ah, vale. Ok, perfecto. Sí, ya está grabando. Bueno, entonces, ahí está. Bueno, aquí es donde ya vamos viendo que lo que les dije anteriormente, cómo él va mencionando en las cartas, ¿verdad? Fíjense que esto me suena que ya lo habíamos visto, Ya lo vimos. pero Sí. en otro momento, porque vamos por la 80. Pues sí, pero ya nos fuimos a Arabia. Sí. Vivió el aprendizaje, regresó a Damasco, al cristiano. Esto ya lo habíamos visto. Ya. Sí. Sí, ya lo habíamos visto. Entonces aquí... Pedro y Pablo, puede que ahí... Yo tengo apuntado hasta diapositivo 79. ok. Entonces aquí va esta. Recogió cuidadosamente informaciones, sí, eso fue. Y entonces aquí, esa era la que nos tocaría ahorita, la 80, ese esquema. Miren qué bonito. Primero tiene su conversión, luego va a Damasco, empieza a predicar a los cristianos, Judíos. ajá. Y los cristianos, los que ya estaban conversos, desconfían de él. Luego se va al desierto por 3 años, luego regresa otra vez a Damasco, luego va a Jerusalén para estar con las autoridades. Ay, perdón, se me fue. Y luego va a Tarso y Antioquía, ¿verdad? Donde reciben el nombre de cristianos. Entonces, para Pablo, la verdad que había experimentado en su encuentro con el resucitado, bien merecía la lucha, la persecución y el sufrimiento. O sea que esa es una experiencia que no se borra, sino que permanece ahí y que viene a ser como el Shema. ¿Se acuerdan ustedes el Shema? Acuérdate, Israel. Acuérdate, Israel. Acuérdate, Israel. ¿Qué es lo que Dios ha La hecho? oración de la mañana. Exacto. Ana Lu, ¿cómo estás? ¿Cómo siguió tu mamá? Pues ahí va, Dios mediante con buena bandera, porque ya Bendito empezó sea Dios. sí, ya empezó a reaccionar poco a poco, como dice el doctor, esto no es una carrera, pero el hecho de que ya vaya como con goterito de, pues así, ya goteando, ya es una proeza, gracias a Dios, ¿verdad? Pienso que está en la oración de muchas personas. Sí. Por supuesto, Sí. esto es gracias a él y a la Virgencita, porque ella es muy mariana. Sí, Y bueno. vieran ayer cómo se le encendió la carita cuando en la noche le dije, ¿quieres rezar? Y realmente hasta abrió los ojos, o sea que sí nos entiende, gracias a Dios. Entonces Bueno. ahí nos pusimos a rezar. Y sí, como te digo, Sí, ella es muy fiel. estoy segura que el Señor te sigue fortaleciendo a ti y a ella también y a todos los que están ahí colaborando, porque ese es un trabajo entre tantos, ¿verdad? Es de equipo, sí, gracias. Pues sí, hoy también tuvimos la dicha de que ya vino el sacerdote a darle la unción. Bueno. Así que está cubierta, está ahí bien depositada. Como todos, ¿verdad? En las manos de Dios, Sí. como todos. Bueno. Así es. Pues, Bueno, sigamos. Cuenta con las oraciones, ahí están. Gracias, Betsaida. Bueno, sigamos. Bueno, entonces aquí ya viene la sesión 4, ya era lo que estamos hablando, las fuentes para la reconstrucción histórica de los primeros viajes de San Pablo que se encuentran en la carta a los Gálatas. Aquí lo tenemos. La carta a los Gálatas sirve para la reconstrucción histórica. Su contenido es fuertemente apologético. ¿Saben, verdad, qué es apologética? Sí. La es defender la fe.
Sí, Ajá. ok. Entonces defiende la postura de Jesús, ¿verdad? La principal fuente de la actividad misionera de San Pablo la proporciona, ustedes ya saben, no necesariamente la persona de Lucas, cuanto la comunidad que él formó por los tiempos. Ustedes ya vieron las introducciones, se dan cuenta cuando escribe Pablo, se dan cuenta cuando se escriben los evangelios. Entonces, ustedes eso ya lo tienen claro, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, cuando Sí, dice que Dios... digamos. ¿Cómo? Digamos. No, Bueno, sí, sí. que tenemos que ver en las introducciones. ¿Se recuerdan que al principito del curso yo les pedí que leyeran las introducciones? Sí, Exacto, de sí, las eso cartas, sí. sí. Ajá. Sí. Entonces esas introducciones nos dan una fecha. Y Sí. esas fechas sí son más o menos exactas, no tienen parámetros, porque están escribiendo y él es el primero que escribe. Entonces, cuando nos damos cuenta de esas fechas que están en las introducciones de cada carta, y nosotros miramos las introducciones de los evangelios que están en su Biblia, eso está en su Biblia. Cuando ven eso, ustedes se dan cuenta del tiempo. Y entonces se dan cuenta que no es posible si Pablo muere en el año 64 y los evangelios se escriben posteriormente. Siempre vemos que el evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, que es la segunda obra, va después del año 80, 85, bueno, tiene un parámetro, ¿verdad? Pero eso es importante tomarlo en cuenta. Bueno, entonces, pero sí es cierto que Hechos de los Apóstoles toma en cuenta las cartas de Pablo para hacerle una narración. O sea, ¿qué hace entonces? Hechos de los Apóstoles es la narración que se desarrolla de las cartas de Pablo. Pero eso va a partir del capítulo 10 en adelante, ¿verdad? Porque antes del 10 no aparece tanto, la conversión de Pablo aparece en el 9, ¿verdad? Entonces de ahí en adelante es cuando se va a ir dando todas esas experiencias, pero eso como información es importante saberlo. Entonces, en Hechos de los Apóstoles, los convertidos se habían dispersado, ¿verdad? Después de la muerte de Esteban, eso ya lo habíamos hablado también, predicaban la palabra solo a los judíos. Porque ahí empieza el tema básicamente en Jerusalén, luego en Galilea, pero es básicamente la predicación de Jesús va para ese sector, para los judíos. Algunos de ellos eran originarios de Chipre y de Cirene, o sea, un poquito más al margen, pero eran todavía vamos a ver, eran descendientes judíos. Y cuando llegan a Antioquía, capital de Siria, comenzaron a hablarles a los griegos. O sea, hay también un proceso. Pero aquí, fíjense, cosa importante, la muerte de Esteban, eso ya lo habíamos platicado, es como algo que es un acontecimiento histórico que hace que se disperse. Entonces, como de una situación dramática terrible, pues ya Jesús había dicho, todo pasa para la gloria de Dios. Entonces, el mensaje va para otros lados. Eso, a veces cuando uno oye cómo fue la conquista de América, y entonces la gente a veces empieza a decir, no, pues nosotros somos católicos o cristianos porque conquistaron los españoles. Si nos hubieran conquistado los budistas, seríamos budistas. Si nos hubieran conquistado los hinduistas, seríamos hinduistas. Pues sí, puede ser que sí, pero ahí es donde encontramos, ¿verdad? Una situación dramática que sirve para la gloria de Dios. Y ahí estamos con esta, pues yo no sé ustedes, pero a mí entre ser católica, budista o hinduista o musulmana, me gusta, sigo con todos los enojos que puedo tener, pero sí sigo con esto, me gusta. Entonces, bueno. Así es que yo sí le doy gracias a Dios que hayan venido los españoles con todo. Así es. Bendito sea Dios que ellos fueron los que nos conquistaron. Sí. Entonces, bueno,
Entonces, de esta manera, la buena noticia se esparce fuera de Jerusalén. Los cristianos de Jerusalén se dispersan, predican solo a los judíos en un inicio. Bueno, un poquito lo de anterior, ¿verdad? Los apóstoles envían a Bernabé a Antioquía para monitorear e inspeccionar estas nuevas comunidades. Bernabé no se da abasto y va Saulo. Eso lo tienen página 33, 34. Esto es todo lo que les estaba diciendo. Van eso que les será que ya tienen que ir leyendo por ahí un poco. Sí. La iglesia de Jerusalén tiene noticias de que Pablo predica la buena noticia, o sea, el evangelio, y deciden enviar a ¿Ya está? Sí, eso era el anterior, pero está repetido, es lo que les digo. Como tu misa de la mañana. Están repetidas, pero bueno. Así Como tu es, misa pues. de la mañana. Sí. Entonces, cuando llega se da cuenta de que los nuevos cristianos están llenos de la gracia de Dios. O sea, hay un espíritu efervescente, ¿verdad? Porque Pablo era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. O sea, Pablo se ha convertido totalmente en otra persona. Entonces partió para Tarso en busca de Saulo, está hablando de Pero eso fue Bernabé. Bernabé, está hablando de Bernabé. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Se está hablando que los apóstoles mandan a Bernabé, como dirían, a controlar, a ver, a vigilar qué está haciendo, qué está diciendo. Visita pastoral. Visita pastoral, sí. Y entonces cuando lo ve, pues se queda contento, satisfecho. Y entonces luego regresa, lo llevó a Antioquía, ¿verdad? Y ahí ya otra vez quedan el nombre de cristianos, y van Bernabé y Saulo. Reciben el mandato durante el culto del Señor, ayunan y oran, se les imponen las manos. Enviados por el Espíritu Santo, fueron enviados a Seleucida y de ahí navegaron hasta Chipre. Bernabé comprende que ha llegado la hora de Saulo y decide retirarse. Bueno, entonces aquí esto lo tenemos entre la página 35, toda esa historia que va desarrollándose, y ya se fijaron a ustedes que aquí empieza a entrar la persona del Espíritu Santo actuando. Pablo se da cuenta, y si ustedes se fijan, el Espíritu Santo es el Espíritu del resucitado. No es, fíjense cómo se conforma la Trinidad. Jesús es la palabra de Dios, o sea, la palabra de Dios. La palabra se hizo carne. Y el Espíritu Santo es el Espíritu del resucitado. Entonces, ¿cómo viene a ser que no son tres cosas o tres personas diferentes, sino que es como lo mismo, ¿verdad? Es una familia muy integrada, y aquí aparece ya toda esa enseñanza, y entonces uno ya no centra tanto, bueno, así debería ser, no centrar tanto la mirada en la persona de los apóstoles, sino más bien ver cómo es el Espíritu que está actuando en ellos. Esa sería como la pedagogía para leer Hechos de los Apóstoles. Los cristianos judaizantes, pues eran los judíos que se habían convertido al cristianismo, ¿verdad? La mayoría de ellos en la diáspora, o sea, no vivían en Palestina, eran griegos y formaban una comunidad judía. Cuando se desarrolla la iglesia de Antioquía, muchos de ellos se convertían al evangelio. Era como se fijan aquí que otra palabra que empieza a funcionar es la palabra iglesia, que no es otra cosa que comunidad. Eso también lo tenemos en el Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia, entonces, son a comunidades. Entonces, fíjense que eso es importante comprenderlo, porque, por ejemplo, los movimientos cristianos que no son católicos utilizan esa palabra, y no es que esté mal, no es que esté mal, porque son comunidades que se reúnen para pensar o hablar o reflexionar
de Jesús y de Dios y todo eso. Pero hay un tema en relación a las iglesias que tiene que ver con jerarquía, que tal vez ahora... ¿Qué pasó? ¿Ya? No, ¿qué? ¿Se fue la señal o...? No, estamos bien. Sí, lo que pasa es que está lloviendo fuerte, puede ser que en algún momento, Ya. en algún lugar. No, a mí ya me regresó, tal vez aquí fue el apartamento de mi mamá. Bueno, ya, Ok. sigamos. Entonces, la iglesia se va a ir entendiendo después como parte jerárquica, ¿verdad? O institucional. Pero aquí ustedes se dan cuenta que son comunidades y esas comunidades se llaman iglesias. Entonces, y ahí vemos esas conversiones. Algunos conversos judíos querían que los paganos siguieran la ley de Moisés. Ese va a ser los primeros problemas que van a haber y que va a haber en Hechos de los Apóstoles toda esa discusión, ¿verdad? Que si por fuerza los cristianos, los judíos que se convertían, o bueno, no, los paganos que se convertían al cristianismo, pues tenían que seguir todo el proceso judío. O sea, entrar a todas las leyes y el conocimiento de la escritura, que era la que había, la de ellos, la ley de Moisés. Y entonces, pero no solo eso, porque sí utilizan la escritura, pero básicamente los ritos, si había necesidad de circuncidarse. Acuérdense que la circuncisión significaba permanencia. Pertenencia, sí. No era un tatuaje, pues, pero sí era algo del cuerpo que definía, que distinguía, que sí pertenecía, ¿verdad? Sí. Bueno, ok. Entonces luego vemos que ante todas estas dificultades, que son muchas, no solamente de los ritos, sino también están las comidas, que sí se podían comer, porque la carne que sacrificaban los animales, que sacrificaban una parte se inmolaba, o otra podría ser que tal vez la comían en familia, pero luego eran animales grandes y se vendía el resto de la carne en el mercado. Entonces el tema era, compramos de esa carne, comemos de esa carne, porque esa carne pues tiene otro sentido, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son las que llevan a Jerusalén y ahí se plantea como llegar a un acuerdo, por eso se llama el primer concilio, conciliar, acordar. Pablo y Bernabé acuden a Jerusalén a tratar todos esos problemas, porque son varios, no es solo uno. Y nuevamente aquí vemos la acción del Espíritu Santo, a ver qué decide Pablo en relación a los paganos y van a ver, si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, que se supone ya lo leyeron, pero ustedes se van a dar cuenta que Pedro no está tan seguro. En un momento, un poquito, ahí sí que afloja y aprieta, ¿verdad? Va y más o menos, pero luego se resiste y hay ahí como esa tensión de cuáles son los preceptos que deben de seguir los de la ley y si los cristianos van a ser así como unos más cristianos que otros. Entonces todo eso tiene que llevarlo a un acuerdo. Pablo en ese momento se convierte en el apóstol de los gentiles. Ya me parece que a Pedro le es un poquito más difícil, ¿verdad? Y entonces tenemos aquí, muy acorde con el domingo que viene, al Espíritu. Qué lindo, sí. Todas las decisiones eran tomadas bajo esa moción o esa inspiración. Vean, esa es una práctica que también tiene que ver con la catequesis que yo recuerdo que en el colegio siempre empezábamos cada clase y al principio en la oración que empezaba, que abría todo el día, y cuando nos íbamos siempre estaba el Espíritu Santo en todas las oraciones, al empezar cada periodo de clase, al entrar al colegio, al salir del colegio, siempre era la oración del Espíritu Santo. Tristemente, o no se comprende bien o luego se pierde, pero todas las decisiones son tomadas en este
en este contexto bajo las mociones del Espíritu. Él es el que decide, el Espíritu es el que guía, el Espíritu es el que lleva. En el primer concilio se produce un hecho eclesiástico, y era lo que les hablaba ya un poco antes, que era el tema de la institucionalidad. Estos pasos que se van dando, por ejemplo, el cambio, la elección de Matías por Judas, el hecho de los diáconos, porque necesitaban servicio los huérfanos, las viudas, todos esos pasos que originalmente, oigan, originalmente fueron para servir a la comunidad. Bien claro está cuando Pedro dice, no podemos dedicarnos al servicio de las necesidades y abandonar el anuncio, no podemos. Entonces vamos a escoger a personas que sirvan, pero todo el tema es servicio, si se dan cuenta, todo. Sí. Aquí no se trata de príncipes de la iglesia ni cosas así, sino que es todo servicio. Eso, el Papa Francisco hace mucho énfasis constantemente en eso. Entonces, ahí en el concilio se van a tomar todos esos pasos, pero todos los pasos, su origen es servir, cómo servimos mejor, cómo estamos más con la gente. Y entonces esto, gracias a la íntima conexión entre la asamblea que precedía Pedro y el Espíritu Santo, se recuerdan una frase muy linda de Pedro que dice, el Espíritu Santo y yo hemos decidido. Ay, sí, eso fue lindísimo. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, ¿verdad? Dirá en otro lado. Pero se fijan, es el tema de la conversión es un tema de intimidad, no es un tema de estar en el templo. Por eso el Papa Francisco dice que él quiere una comunidad de salida, de gente que esté afuera. O sea, claro, hay que ir a ese lugar en el momento a retroalimentarse y todo, pero eso es un ratito. Después lo demás hay que hacerlo en la calle, en las necesidades. Entonces, va desde este sentido de que todo lo que se va desarrollando después como institución, pues aquí tiene sus orígenes. Y vean, este mapita pues también ya lo habíamos visto. Y nosotros también tenemos mapas de esos. Sí, ya tienen ahí, ya los habíamos visto. Aquí hay otro también, que presenta Turquía y todo eso. Aquí en el relato pues un poquito les va a ir contando, porque estos mapas hasta aquí todavía, vamos a ver, no... Dice escenario de la vida, o sea, los lugares donde él más o menos estuvo. Y luego aquí... Ahí ya no se mira nada porque hay muchos nombres. Eso es lo que les iba a decir, sí. pero más o menos está ubicado, es también de ubicación, no tiene que ver con viajes ni nada. Sí. Y esta parte ya entra con los viajes. Es ubicar más o menos el contexto geográfico donde se va a mover Pablo. Ese objetivo tienen estos dos mapitas. Si ustedes se dan cuenta, arriba es un poco Europa y este de aquí abajo, que ya viene con Turquía, es la parte de abajo, ¿verdad? Si ustedes se fijan un poco. Entonces, es el escenario donde él se movió. Y entonces, el esfuerzo que hizo Pablo en sus viajes es asombroso. Fíjense, es asombroso porque es itinerante, pero si se dan cuenta, él ya utilizó barcos, ya utilizó caballos, en cambio Jesús fue itinerante de a pie. Fíjense la diferencia. Es casi 30, 40 años de diferencia, pero ya se notan ciertas cosas que ya son como más fáciles. Sí fue difícil, claro. Ay, sí. Eran otras épocas y otros momentos, pero Jesús todo lo hizo de a pie, ¿verdad? Entonces, y aquí vemos si el esfuerzo de Pablo es asombroso. Si contamos solamente el número de kilómetros de sus 3 viajes por Asia Menor,
Se llega, miren los resultados. Sí. Esto está como el COVID. Bueno, 3.550. imagínate. Primero, ida y vuelta 1,000 en su primer viaje. Ah, sí. Sí, por eso. Ah, ya sumaste todos. Ya. Ah, mira. ¿Cuánto te dio por todo? 3.550. 3,500, de veras, tan poquito. Aquí pareciera que hay más. No, pero aquí dice hay que añadir 526. Sí. Entonces ya son 4.000. Y 1926. 1926, ya nos fuimos casi a 6.000. ¿Ves? Es Ah, como- y otro. Ah, no. ¿Sí? 1.700. No, eran un montón. Muchos. Sí, son muchos kilómetros. Cosa más increíble. Pero fíjense ustedes, ayer yo miraba las noticias y es que me dolió tanto ver, por ejemplo, los venezolanos, no sé si ustedes vieron esa noticia, como ellos se fueron en busca de trabajo, salieron de Venezuela y ahora en los lugares donde están se quedaron sin trabajo y se están muriendo, no del COVID, sino se están muriendo porque no tienen trabajo y están regresando a pie a Venezuela. A pie, caminando desde Perú, caminando desde los distintos lugares, están regresando. Ay, mire, me dio tanta tristeza porque digo yo de veras, qué cosa más terrible, más terrible. Entonces vean todo eso. Pues aquí viene entonces de Tarso hasta, el primer viaje es de Atalia a Derbe, el otro de Tarso a Troade. Después, si se encuentra la excursión por la región de Galacia hasta su capital, Áncira. Entonces ahí hay 526 más. Luego aquí empieza el segundo viaje por Asia Menor y son 1926, pero no los hizo caminando, pues utilizaba un poco el barco, tanta cosa, ¿verdad? Entonces, sí, viajó bastante, pues. Yo creo que viajó más Juan Pablo II, ¿o no? Ah, sí, pero él viajó en avión. También hizo uso de los nuevos medios de comunicación. Bueno, pues vean entonces que añádanse además los viajes por tierra de Europa, por mar, y entonces esos kilómetros ¿de qué eran? No eran de tierra, de mar y de todo eso. Los caminos difíciles. Bueno, creo que son los mismos kilómetros, solo que lo que les estaba diciendo, que fue por mar, por caminos difíciles y por todos los continentes, ¿verdad? Que él pudo estar. Las diferencias de la altura, el aumento de las carreteras o calzadas sobre el actual ferrocarril, y se comprenderá con indecible admiración el esfuerzo físico de este hombre, que no estaba tan joven, ya no estaba tan joven, quien con toda razón podía decir que azotaba a su cuerpo y lo domaba como a un esclavo. Bueno, yo espero que de ahí no haya salido el tema de cómo es el tema ese de la lapidación que se dan las personas por los pecados. No lo apedreaban. ¿Cómo? Que lo apedreaban. No, es que lo que pasa es que, cuando vieron la película de Ignacio se laceras con un... Flagela. Flagelación. Sí. La flagelación, tal vez. Entonces aquí dice, ¿verdad? Con toda razón podía decir que azotaba a su cuerpo y lo domaba como un esclavo. Pero yo les digo que a ver con cuidado de tomar eso literal, ¿verdad? Y de repente fue tomado literal en alguna época de la historia. Sí. Así es. ¿Verdad? Y entonces, porque era para domar su cuerpo. Ven cómo van saliendo las cosas y la gente lo hace con el mejor amor posiblemente. Y entonces el número de jornadas, ya se nos va a acabar otra vez el tiempo. Entonces el número de jornadas, permítanme, dice el número de jornadas o viajes por día se puede calcular de 30 a 35 kilómetros diarios. Aquí dice que los hacía generalmente a pie. Imagínense. Espérenme un momentito, solo voy a contestar.
Bueno, Sí, Ale, ya. Ok, ahorita. Ahorita, va. Es que hoy tenía clase al mediodía y ahora me la cambiaron ahí. Ahorita me está diciendo que ya se están conectando. va. Entonces digo yo que nosotros nos tendremos que despedir para que vayas a con otras. Aquí nos El queda. pobre Betsaida, qué Para que te- cansado. Para que te tomes un vasito de agua siquiera. Les aseguro que lunes, jueves estoy de 7 de la mañana a 8 de la noche. Hoy termino a las 9. Ay, Jesús, pobre, madre. qué cansado. Bueno, No, pero es muy bonito. Vean ustedes entonces otro mapita ahí. Y ya nos quedamos en ahí tenemos mapitas. Mire, eso es Sí. para que todos estos son Sí. mapitas. Y Sí. ya entonces ya nos queda las 100. 100. Ok, muy bien. Les dejo de trabajo ver los mapitas y analizar, porque ahí sí ya están los viajes. ajá. Para que ustedes los miren, los analicen. Ya los habíamos visto la vez anterior, pero ahora que ya lo hagan en contexto. Les agradezco que hayan estado conmigo este rato. Muchas gracias a ti. Gracias, Betsaida. Primero Gracias a ti, Betsaida. tenemos más tiempo. Ujú. Un Fue muy abrazo. bonito. Un abrazo. Gracias. Gracias Gracias, por chicas. todo. Adiós. Muy amables, gracias. Gracias. Hasta mañana, niñas.